Estamos cerrando el año de festejos por el 15 aniversario del doctorado interinstitucional en educación, y para darnos la bienvenida y, bueno, dirigirnos unas palabras en el marco de esta celebración, tenemos al doctor José Sánchez Carbó, quien es el director del Departamento de Humanidades. Gracias, Pepe. No, gracias a ti, Luz, por invitarme a compartir este espacio con ustedes, y sobre todo con un motivo tan grato como es el del 15 aniversario del programa, y además envuelto con tan buenas noticias que ya nos estarás dando. Entonces, para mí es además me da mucho gusto poder coincidir con personas que estimo bastante, y que por la pandemia y por algunas otras situaciones de la vida no había podido ver, y pues verlas ahora en este momento, que también convocadas por este espacio que diseñaste, Luz, pues bueno, también me da mucho ánimo y mucho orgullo. Bueno, pues este panel que has organizado con egresados que han obtenido premios nacionales, Tere Brito, que pues desafortunadamente no va a poder estar con nosotros, que bueno, tuvo su reconocimiento a su tesis de doctorado por el COMIE, a Claudia González, que está en Colombia y que también pues recibió el Premio Nacional Silvia Macotela, y mi estimado Alfonso Álvarez Grayev, que hacía tiempo que no lo veía y que me da ahora mucho gusto verlo y que esté participando en este panel, que recibió el primer Premio Nacional también Silvia Macotela en 2011. Bueno, este tipo de... bueno, y también agradecerle mucho, a Martín López Calva, que ha sido una pieza clave en el programa, y que esté animando este diálogo con estos egresados, pues está de lujo. Entonces, Martín, pues muchísimas gracias por acompañarnos y por estar también siempre tan cercano al programa. Este tipo de reconocimientos son indicios que se proyectan por un lado hacia el pasado, pero también hacia el futuro, ¿no? La obtención de los premios otorgados por pares académicos, por personas externas, corona una trayectoria académica atravesada por varias sinergias, ¿no? Que tiene como protagonistas, por supuesto, a los y las en ese entonces doctorantes o egresados ya de doctores, a los directores y directoras de los trabajos de titulación, así como al núcleo académico del doctorado interinstitucional en educación, que en los seminarios, en cada uno de los seminarios, leyó con mirada crítica todos los avances que iban presentando tanto Claudia, Alfonso y Tere, porque sin duda también esa retroalimentación fue fundamental para el logro de la obtención de esos resultados. Esta trayectoria semestralmente evaluada logró extender la calidad invertida más allá del ámbito del programa, es decir, rebasó sus fronteras, y esta calidad fue también validada por otros pares de pues gran trayectoria, ¿no? Ahora, por otra parte, estos invaluables reconocimientos se proyectan hacia el futuro, porque no solo motiva a los premiados a emprender otros proyectos, sino que también sirven de señal al programa para orientar su horizonte hacia el cual se debe dirigir. En este sentido, por un lado, ratifican las estrategias de acompañamiento diseñadas por los y las docentes, así como el diálogo que proponen con los estudiantes. Por otra parte, también comprometen a mantener y mejorar hacia el porvenir del programa, de este programa interinstitucional de educación. Pues bueno, sean bienvenidos a este encuentro que nos recuerda el pasado, que nos proyecta hacia el futuro, pero que lo estamos haciendo hoy en el presente, a pesar de todas las de la contingencia y de algunos inconvenientes. Pues sean bienvenidos, que sea un diálogo muy fructífero, y pues insisto que me da mucho gusto verlos y encontrarme con ustedes, aunque sea así virtualmente. Gracias, Luz. Muchas gracias, Pepe. Gracias. Muchos colegas están escribiendo que no saben cómo entrar. Les estoy rendiendo el correo para que
para que puedan darle clic a la invitación y ya entren. Aprovecho para pedirle a Vic que a las personas que se registraron les vuelva a mandar el link para que puedan entrar. Muchas gracias. Bueno, pues tenemos la grata participación del doctor Martín López Calva, quien fue coordinador de nuestro programa, un compañero muy querido además por todos, y él va a moderar este panel. Entonces me voy a permitir leer una brevísima reseña curricular de Martín. Él es doctor en educación por la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Ha hecho 2 estancias postdoctorales como Lonergan Fellow en el Lonergan Institute de Boston College y ha publicado ya 30 libros como autor, coautor o coordinador. Tiene más de 50 artículos en revistas arbitradas y alrededor de 40 capítulos de libro. Actualmente es decano de posgrados en Artes y Humanidades de LOPAEP. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 1, del Consejo Mexicano de Investigación Educativa, de la Red Nacional de Investigadores en Educación y Valores, Reduval, que presidió de 2011 a 2014 y también ha participado y pertenece a la Asociación Latinoamericana de Filosofía en la Educación. Muchas gracias, Martín. Te dejo la palabra para que tú nos coordines, por favor. Pues, en primer lugar, muchísimas gracias a la Ibero Puebla, al Departamento de Humanidades. Me da mucho gusto ver a Pepe y saludarlo, aunque sea virtualmente. Especialmente a la doctora Luz del Carmen por la invitación para moderar este panel. Realmente estoy muy contento. Para mí es todo un honor. El doctorado para mí ha sido pues muy significativo. Lo vine a hacer, aunque yo no participé en los orígenes. Lo vine a hacer desde otras áreas en las que yo colaboraba en la universidad y desde su versión institucional solo de Ibero Puebla y después ya en la versión interinstitucional, y pues después tuve el gusto y el honor de coordinarlo 5 años, en donde pudimos pues también conocer a muchos de los doctorandos y de los tutores, que algunos de ellos están por aquí, de los coordinadores. Me da mucho gusto verlos a todos. También me da mucho gusto estar en esta mesa porque para mí significan mucho los 3 panelistas. Son colegas con los que en algunas etapas he trabajado, he convivido, y también pues amigos a quienes aprecio mucho y admiro sinceramente. Y pues yo nada más diría para introducir que pues como estoy en un panel de una institución jesuita, pues me parece que es bueno recordar para abrir este panel pues la frase del padre Adolfo Nicolás, que fue el anterior superior general de los jesuitas en el mundo, que decía algo así como que la calidad de una universidad jesuita se mide por lo que sus egresados lleguen a hacer, en términos de aportación, sobre todo a la mejora de la sociedad humana. Y aquí creo que tenemos 3 ejemplos de esta gran calidad académica del doctorado interinstitucional en educación, en este caso los 3 egresados de Ibero Puebla, y en este 15º aniversario de su apertura, y pues con estas buenas noticias que yo iba a decir, pero creo que Luz las va a decir después, entonces mejor no hago el spoiler. Pues es un gusto para mí coordinarnos. Vamos a trabajar a manera de diálogo. Lo estuvimos conversando la Luz y yo para cómo hacerlo un poco más ágil. Entonces tenemos 4 grandes preguntas de las que va a partir pues la reflexión de cada uno y la aportación de cada uno de los ponentes. En este caso pues la doctora Tere Brito tuvo un inconveniente personal y no puede conectarse, pero la doctora Luz del Carmen va a leer sus respuestas que mandó por escrito. Entonces pues me voy a permitir presentar a los 3 panelistas y vamos a ir en el orden en que los voy a presentar. Van a ir participando conforme a estas preguntas. Vamos a darles alrededor de 5 minutos a cada uno para su participación. En el momento en que agoten su tiempo, yo usaré la herramienta de levantar la mano para que tengan
ya la idea de que pueden ir concluyendo esa intervención. Y al final, pues si nos da tiempo, que espero que sí, podemos abrir una sesión también de diálogo con todos los que están conectados hoy a este panel. Entonces, presento primero a la doctora Claudia Jimena González Moreno. Claudia, muchísimo gusto de verte. Ella es doctora en educación por el Programa Interinstitucional de la Ibero de Puebla. Ha hecho estancias doctorales durante su formación en Rusia y en Lituania. Recibió el segundo lugar por tesis doctoral en el Premio Nacional Silvia Macotela en el año 2017 con el proyecto El juego de roles sociales como medio de formación de la función simbólica en niños preescolares. Es especialista en literatura infantil y juvenil y magíster en educación con énfasis en desarrollo cognitivo, creatividad y aprendizaje en sistemas educativos de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, Colombia. Fonoaudióloga de la Universidad Nacional de Colombia, recibió diploma superior de necesidades educativas, prácticas inclusivas y trastornos del espectro autista en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLACSO, en la sede de Argentina. Es diplomada internacional en neuropsicología del déficit de atención, manejo práctico a través de las funciones directivas del lenguaje de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y cursa el programa de investigación postdoctoral en Ciencias Sociales, Niñez y Juventud de la Universidad de Manizales con el proyecto La Imaginación Narrativa Creadora en la Niñez. Pues antes de hacer la pregunta y darte la palabra, nada más te saludo rápidamente. Claudia, ¿cómo estás? Mucho gusto de que estés con nosotros hoy. Muchas gracias, doctor Martín. También me da mucho gusto estar aquí. Es un honor para mí compartir este espacio de aprendizaje con ustedes. México es un país que llevo en el corazón, la Ibero también, por todas las transformaciones y aportaciones que hicieron en mi vida profesional y también investigativa y personal. Entonces me alegra muchísimo compartir con ustedes este momento tan especial en esta época tan complicada de pandemia. Entonces espero en algún momento cercano poder estar otra vez en Puebla o también que ustedes vengan por acá, así como lo han hecho en algunos momentos. Muchísimas gracias, Claudia. Pues presento ahora al doctor Alfonso Álvarez Grayev, que es ingeniero civil por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Tiene 2 especialidades en esa disciplina por la Escuela Nacional de Puentes y Caminos de Francia, una maestría en docencia universitaria por la Ibero de Puebla y el doctorado en educación en el programa interinstitucional de la Ibero Puebla también. Es profesor de matemáticas y de materias de tipo cuantitativo, lo fue durante 32 años en varias universidades de Puebla y egresado de la generación 2007 del doctorado interinstitucional. Él obtuvo el primer lugar por tesis doctoral en el Premio Nacional Silvia Macotela en el año de 2011 con el proyecto Internalización del Significado de Objetos Matemáticos a través de la acción con manipulativos virtuales, un estudio microgenético. Pues Alfonso, qué gusto verte, aunque sea de manera virtual. ¿Cómo estás? Un gusto participar en este panel y también saludar a los amigos, colegas, compañeros. Verdaderamente es muy placentero para mí estar aquí. Muchas gracias, Alfonso. Un gusto escucharte hoy. Y finalmente, pues presento a la doctora Teresa Eugenia Brito Miranda, que, como les decía, va a estar ahora representada por la doctora Luz del Carmen Montes. Ella es doctora en educación por la Universidad Iberoamericana de Puebla, del programa interinstitucional, maestra en investigación educativa por la misma universidad y licenciada en pedagogía por la Universidad Panamericana de la Ciudad de México. Tiene varias ponencias en congresos nacionales e internacionales con temas de convivencia escolar, inclusión y práctica docente. Actualmente es tutora del doctorado interinstitucional en educación en la sede de la Ibero Puebla y ganadora del reconocimiento COMIE a la tesis de posgrado sobre educación para el bienio 2017-18 en la categoría de doctorado por la tesis Convivencia en la secundaria, momentos de desequilibrio en el aula. Ella es co-coordinadora también del trabajo publicado en 2018, Normalistas que investigan una mirada interna de los procesos de formación inicial docente.
Pues bueno, ella no la podremos saludar porque no está aquí presente, pero no sé si Luz quieras decir algo en su nombre. Micrófono, Luz. Perdón, ya. Su micrófono. Bueno, Tere les manda un cariñoso saludo y un abrazo y lamenta no poder estar con nosotros. Gracias. Cosas inesperadas de fuerza mayor. Bueno, pues vamos empezando, si gustan, empezaríamos con la doctora Claudia Jimena. La primera pregunta es que nos comenten cuáles consideran ustedes son las aportaciones de su tesis doctoral al campo educativo, algunas de las principales aportaciones que su trabajo doctoral hace al campo educativo. Adelante, Claudia. Sí. Bueno, yo considero que mi tesis doctoral hizo varias aportaciones en el ámbito educativo, específicamente en el ámbito de la educación preescolar. La educación preescolar es muy importante porque, de acuerdo con investigaciones neuropsicológicas, neurofisiológicas, pedagógicas, se ha encontrado que ese periodo de la infancia es vital y es crítico para el desarrollo de la personalidad. Entonces, ahí se forja el ser humano, ahí se forja la persona que va a ser el día de mañana. Entonces, por eso es tan importante prestarle atención a este grupo de población y a esta edad de desarrollo psicológico. En esta edad del desarrollo psicológico se desarrollan varias formaciones psicológicas fundamentales o neoformaciones, y esas formaciones psicológicas solamente se desarrollan cuando el niño participa en algunas actividades que se denominan rectoras, es decir, que son actividades centrales y que son las que permiten que el niño desarrolle esas habilidades fundamentales para que pase a la etapa de desarrollo siguiente, que en este caso es la etapa escolar. Si el niño no desarrolla esas formaciones psicológicas en esa etapa o en ese momento de la vida, entonces podría presentar dificultades en la etapa del desarrollo siguiente a nivel comportamental, a nivel de aprendizaje, a nivel de gestión de emociones y a nivel de aprendizaje de lectura, escritura y matemáticas. Entonces, por eso es que yo considero que esta investigación hizo varias aportaciones importantes. La primera se refiere a la producción de conocimiento original con aportaciones teóricas, metodológicas y prácticas que posibilitan comprender cuál es la relación dialéctica entre el juego de roles sociales, que es la actividad rectora o la actividad principal en la edad preescolar, y la función simbólica, que también es una formación muy importante que se debe desarrollar, y los niños la empiezan a desarrollar desde que son muy pequeños, desde aproximadamente el 1 año y medio de edad, pero durante toda la edad de preescolar, si el niño participa en esta actividad rectora, entonces se tiene la posibilidad de que se complejice y que esté preparado para iniciar la siguiente etapa de su vida. También con esta investigación pues logré explicar cómo se desarrolla la función simbólica desde los niveles más sencillos hasta los más complejos. Y también logramos ver cómo se transformaba no solamente la función simbólica, sino cómo se transformaba el juego de roles sociales. Entonces esa fue una aportación muy importante a nivel conceptual, porque esa relación así estrecha no se había estudiado a nivel de investigación y no se había tampoco identificado cuáles eran esos niveles iniciales o básicos o sencillos y de qué manera era que se iba complejizando tanto el juego de roles sociales como la función simbólica. De esa manera, esa comprensión permite reorientar las actividades y las acciones que se dirigen a la población preescolar para contribuir con la preparación de estos pequeños para iniciar la siguiente etapa de su vida. Además, se generó conocimiento respecto a la frontera entre la edad preescolar y la escolar para explicar la actividad cognitiva de la función simbólica, y de esa manera ayudamos a tomar decisiones para aportar de la mejor manera al aprendizaje de los niños en la edad escolar, y eso tanto en Colombia como en México. La segunda aportación se dirige a la identificación de indicadores reflexivos del desarrollo de la función simbólica en los niveles materializado, perceptivo y verbal en niños preescolares neurotípicos de 5 y 6 años de edad, y estos niveles se pueden relacionar específicamente con distintos planos de realización de la acción intelectual,
tal como se plantea en la teoría de la formación de la acción por etapas que propone Galperin. Es muy importante mencionar que esta investigación se fundamenta, o su constructo teórico es el enfoque histórico-cultural y la teoría de la actividad. Entonces, al ser reflexivos, los indicadores que se identificaron, se incluyó el pensamiento sobre las propias acciones teniendo en cuenta el punto de vista de los otros y la comprensión de sí mismo. Entonces eso significa que los niños durante la participación en el juego de roles sociales aprendieron a reflexionar respecto a lo que decían, a lo que hacían, y eso les posibilitó hacer transformaciones en sus acciones y en sus expresiones y vincularse de una manera muy especial con otros niños y también con el adulto que participaba en la actividad de juego de roles sociales, que en ese caso pues era yo. La tercera aportación se refiere a que después de conocer cómo se desarrollaba la función simbólica en niños neurotípicos en condición de vulnerabilidad, fue posible comprender cómo se desarrolla la función simbólica en niños en condición de discapacidad. Entonces, aquí tuve la posibilidad también de ver cómo ayudar a generar cambios y transformaciones en esa actividad rectora central que es el juego de roles sociales, para ayudar a que los niños que tienen, por ejemplo, trastorno del espectro autista o síndrome de Down tuvieran la posibilidad de desarrollar la función simbólica. Otra aportación se refiere a la comprensión profunda del método experimental formativo que propuso Vygotsky. En este caso, este es un método muy importante porque posibilita generar cambios y transformaciones dentro de la actividad rectora para que de esa manera pues la función simbólica también se vaya transformando. Y a nivel práctico, otra aportación de la tesis se refiere a que el juego de roles posibilita que el niño vea la necesidad del otro, que se ayuden mutuamente, que sean generosos, que aprendan a tener espíritu de servicio, que aprendan a trabajar cooperativamente, que dialoguen entre unos y otros, que desarrollen habilidades relacionadas con el autoconocimiento y la aceptación, que sean sensibles frente a las señales comunicativas de los otros, que se aprendan a autorregular, y eso hace que los niños desde muy pequeñitos aprendan a ser muy responsables. Entonces esa es una de las aportaciones más importantes a nivel práctico, y pues eso se generó porque, como les mencionaba antes, la función simbólica se transformaba desde los niveles materializados, perceptivos y verbales, es decir, al utilizar objetos como sustitutos de otros, y eso significa que los niños imaginaban que un objeto tenía propiedades características de otro objeto y realizaba las acciones correspondientes al objeto que imaginaba. Entonces esa es una habilidad muy compleja de la mente que se espera se desarrolle en la edad preescolar. Y otra se refiere a que ellos asumían diferentes roles sociales. Al principio hacían parte de la vida cotidiana y después hacían parte de la imaginación. Entonces se vieron muchos cambios porque al principio necesitaban mucho apoyo del adulto, pero poco a poco ese apoyo del adulto se iba transformando. Entonces yo tuve la posibilidad de participar dentro de un aula de clase con un grupo de niños, eran 20 niños, algunos en condición de discapacidad, como les mencioné, y pues yo veía qué era lo que sucedía, y a partir de lo que yo observaba, entonces era importante que fuera también muy sensible para que identificara como qué era lo que tenía que hacer como investigadora para que de esa manera los niños desarrollaran esa formación psicológica que yo esperaba que desarrollaran. Y de esa manera los niños también aprendieron a comprender habilidades relacionadas con el seguimiento de instrucciones, a resolver problemas de manera más fácil, hacerse visibles a través del uso de la voz, de la palabra, para hacerse audibles y para expresar los sentimientos más hondos. Entonces eso también es una aportación muy importante en el ámbito de la educación preescolar, y si estos pequeños desde este momento de la vida desarrollan ese tipo de habilidades, entonces pues en la etapa de desarrollo siguiente que la escolar, entonces van a tener muchas más posibilidades. Y pues en el juego de roles sociales, los signos y los símbolos al principio se constituyeron en un medio de relación social, en un medio de influencia sobre los demás, y después se transformaron en un medio de influencia sobre sí mismos.
ejerciendo un papel central en el desarrollo del pensamiento. Entonces esa es otra de las aportaciones así súper importantes de esta muy bonita investigación que disfruté muchísimo. Muchísimas gracias, Claudia. Pues, Alfonso, te escuchamos con las aportaciones de tu trabajo doctoral. Sí, con mucho gusto, Martín. La intencionalidad de mi investigación fue la de observar, analizar y comprender en profundidad cómo es que un sujeto se acerca a un conocimiento, en este caso matemático, construye el conocimiento con la mediación de un artefacto cultural, que en este caso fue una computadora donde hay unos manipulativos virtuales, es decir, unos applets, unas representaciones dinámicas de objetos matemáticos previos, de manera que el estudiante pueda manipularlos y captar ahí relaciones y propiedades importantes que se van complejizando poco a poco hasta llegar al concepto objetivo que yo me propuse en esta investigación, que fue dominar la derivada. Se hace una descripción densa de esta experiencia, porque es una experiencia corta de 2 horas solamente, donde se trata de captar todas las variables posibles para tener más que una fotografía, como una película continua de la evolución de estas variables hasta que llegue al dominio de este objeto matemático. La unidad de investigación, o la unidad de observación, tuvo que ser compleja porque yo utilicé justamente las mismas teorías que Claudia expresó hace rato. En la teoría histórico-cultural es importante los contextos, los mediadores culturales, cualquiera que estos sean, las herramientas materiales, las herramientas. Entonces, digamos que esta unidad de observación tenía que ver no solamente con investigar al sujeto, es decir, no es una investigación de tipo exclusivamente psicológico o cognitivo, tampoco es únicamente las prácticas culturales alrededor de un tema matemático, como sería una investigación antropológica, tampoco sería exclusivamente el estudio de las interacciones sociales entre profesor y alumno, que los dos están frente a la computadora con un software de captura de pantalla para ir registrando todos los intercambios discursivos y la propia actividad de la computadora para analizarla teóricamente después. Tampoco el foco estaba exclusivamente en el papel de las herramientas materiales o psicológicas, los artefactos, en el caso de que sería una investigación semiótica o quizá del pragmatismo. Así que el punto de vista era complejo. Captar toda la experiencia pedagógica en sus aspectos psicológico, semiótico, antropológico, sociológico. Y registrar esto muy finamente, registrando absolutamente todo el discurso, registrando en pantalla las dudas, las lagunas, etc. Lo que yo considero como aportaciones, podría pensarlas en 3 planos. Una aportación de tipo teórico, porque para observar este escenario complejo se requería también el juego de varias teorías, teorías que den cuenta tanto de aspectos, como decía, psicológicos, como teorías para caracterizar el conocimiento matemático, cómo destazarlo en todos sus componentes para que estos sirvan, sus componentes, como diferentes lenguajes de expresión, definiciones, conceptos, algoritmos, problemas, argumentaciones, destazar el conocimiento objetivo muy finamente para que puedan ser programadas las animaciones, para que tengan estos elementos. La computadora es usada no como calculadora ni para resolver problemas, sino como un socio cognitivo, digamos, para facilitar esta construcción.
Así que también había teorías para, aparte del conocimiento matemático, aparte del desarrollo psicológico, de una función psicológica superior, pues también para caracterizar teóricamente el tipo de interacción humano-máquina, el tipo de interacción maestro-aprendiz. Así que la aportación que yo considero a nivel teórico sería la integración de estas teorías, aunque yo podría, mejor la palabra articulación, me gusta más articular, donde cada teoría conserva su movimiento y su importancia. Claro que no es un mosaico heterogéneo de teorías, sino que son teorías que tendrían que compartir un trasfondo psicológico común, o por lo menos afín. De manera que esta articulación de teorías se conforma en un modelo que puede ser un modelo pedagógico que tenga que ver con todas las variables y no solamente con una en especial. A nivel metodológico, considero que hay un aporte también, si hay que observar un escenario complejo donde hay que ver muchas variables y cómo van evolucionando todas ellas, pues yo armé una batería de categorías de observación de varios autores, incluso hasta de varias teorías, de manera que pude juntar una docena de categorías, cada una de ellas definidas, cada una de ellas graduadas en varios niveles, con una definición muy precisa de estos grados, y además codificados numéricamente para que me permitiera graficar cómo van evolucionando estas categorías, que me gustaría mencionarlas, algunas de estas categorías de observación, por ejemplo, el grado de abstracción de la acción, generalización del discurso, el tipo de acción, si es objetual, verbal, mental, el grado de abreviación de las operaciones, cómo van evolucionando cada vez más abreviadas, explicitación del discurso, el grado de independencia que va logrando el aprendiz, el tipo de intervención del profesor, el grado de conciencia, automatización de operaciones. Entonces, con esta batería de categorías de observación, pude dar cuenta de la evolución, cómo van evolucionando en el tiempo, en ese tiempo de 2 horas exclusivamente, por eso se llama microgenética la investigación, para observar, para ver, es como para abrir una ventana en la mente del aprendiz para que yo pueda describir, comprender qué es lo que está pasando en todo el proceso. Finalmente, también coincido con Claudia también en esto, una aportación sería a nivel práctico, sería tener un modelo pedagógico para aprender no solo matemáticas, es un modelo exportable a otras materias, física, química y algunas otras. Digamos, tener un modelo pedagógico con uso de tecnología, cuando sabemos que los avances tecnológicos siempre van más adelante y más rápido que los avances pedagógicos. Entonces parece que estamos usando la tecnología un poco al azar, un poco a la inspiración del profesor, un poco a los conocimientos de los alumnos, cuando sí se requiere un modelo o utilizar la tecnología con un modelo para aprovecharla verdaderamente y no nada más lo poco que pueda captar o agarrar de cada una de ellas. Es lo que podría decir acerca de las aportaciones de mi investigación. Muchísimas gracias, Alfonso. Pues ahora le damos la palabra a la doctora Luz del Carmen en representación de Tere Brito. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, pues les voy a leer el texto de Tere. El aporte principal considero que es al campo de la convivencia escolar, en la línea de convivencia, disciplina y violencia en la escuela. Consiste en la aplicación de la perspectiva teórico-metodológica interaccionista en el aula de Binatier, para analizar la convivencia de manera situada en el aula, en una práctica docente específica. Este aporte no había sido empleado en México
y se había planteado desde la práctica docente de manera fundamental al considerarla como un espacio en el que se mantienen tensiones constantes en un equilibrio muy endeble entre tres polos: el epistemológico, el práctico-didáctico y el relacional. Esta perspectiva nos permitió analizar los momentos en los que se rompe el frágil equilibrio de la dinámica co-construida en el aula que mantiene determinada práctica docente. Sin embargo, en mi trabajo se muestra de manera particular el análisis de la agencia de los estudiantes en la co-construcción de la dinámica del aula, a partir de las dimensiones del concepto experiencia escolar de Duvet y Martuchelli, desde la sociología de la experiencia, en conjunto con los aportes sustantivos de Quebrat-Orecchioni sobre las interacciones comunicativas en el aula, empleados por Vinatier, y que de manera muy específica analizan estas interacciones en los distintos actores del aula. Es aquí donde yo considero las tres dimensiones de la experiencia estudiantil: la integración, la estrategia y la subjetivación en la dinámica co-construida. La construcción de este abordaje teórico me parece que es el aporte principal, ya que Isabel Vinatier, junto con Margaret Altet y colaboradores, habían estado desarrollando una metodología para el análisis interaccionista de la práctica docente situada desde un enfoque de investigación participativa en la que los propios docentes exponen los momentos difíciles de su práctica y entre todos la analizan. Además están ya los aportes específicos en los que se logran comprender los momentos de ruptura del equilibrio de la dinámica co-construida en la práctica concreta. Momentos referidos a la tarea para hacer en casa, los momentos de la práctica docente referidos a la atención de lo individual frente a la dinámica grupal, en la que, entre otras cosas, se manifiesta la atención a las necesidades educativas especiales. Y por último, los momentos en los que son protagonistas principales los alumnos, como las distensiones, las disrupciones y los momentos en los que buscan identificarse como jóvenes mostrando su poder y la espontaneidad de manera estratégica. Hasta aquí llega la respuesta de Tere. Muchas gracias, Luz. Pues pasamos entonces a la segunda pregunta y empezaremos otra vez con Claudia. ¿Cuáles son los 2 o 3 mayores retos que enfrentaste tú en tu formación doctoral? Uno de los retos más importantes de mi formación doctoral se dirigió a aprender a problematizar la realidad que quería investigar y a construir el objeto de estudio, lo cual requirió asumir con responsabilidad y compromiso la investigación para hacer aportaciones reales a nivel teórico y metodológico en la educación preescolar, específicamente en lo que tenía que ver con la función simbólica y con el juego de roles sociales. Esto también requirió de una actitud de apertura del corazón para el encuentro con el otro en México y en Colombia, así como de la perseverancia y la disciplina de lo que quería lograr para aportar en la construcción de un mundo mejor, de un mundo más humano. El segundo gran reto tuvo que ver con el desarrollo de la habilidad para sintetizar información, siendo congruente y consistente con el objeto de estudio para la presentación del documento final de la tesis, porque al inicio parecía que iban a salir varios tomos. Sin embargo, después de presentar el documento final de la tesis, en la biblioteca de la Ibero tuve la posibilidad de continuar haciendo análisis profundos y de ellos han emergido varios artículos de investigación y capítulos de libros que continuamos publicando, y he tenido la posibilidad de trabajar conjuntamente con mi tutora, que es la doctora Julia Solovieva, para profundizar en estos análisis y para seguir haciendo aportaciones, porque es muy importante valorar esta etapa que es crítica, así como mencionaba y señalaba desde el inicio, para la vida del ser humano, que es la edad preescolar. Y pues todavía este año pronto va a salir publicado un nuevo artículo que surgió de esta investigación, y pues en la investigación específicamente sí participaron niños en condición de discapacidad, pero pues por la extensión del documento y por el tiempo no alcancé a hacer los análisis pertinentes. Eso
salieron después. Esos análisis los hice después y ya los artículos están publicados y se han compartido en varios eventos académicos para que otros profesionales, tanto del área de la educación como de la psicología y la neuropsicología, tengan también estrategias y herramientas para saber qué pueden hacer con los niños en esta etapa de desarrollo que es fundamental. Y el tercer reto se dirigió a la comprensión de los métodos mixtos de investigación para establecer vínculos específicos y especializados con el método experimental formativo, que es el método que propone Vygotsky para el estudio del desarrollo de una formación psicológica en una actividad rectora, y para la comprensión de análisis de resultados que contribuyeran con la formación de la función simbólica a través del juego de roles sociales, además de que surgió la necesidad de hacer triangulación de información. Entonces esta investigación fue muy rigurosa y pues al inicio yo hice una valoración inicial. Esta investigación tuvo varias etapas, entonces al principio hice una prueba piloto con 39 niños, en donde apliqué un protocolo que fue diseñado por la doctora Julia y el doctor Luis Quintanar de la función simbólica, y yo le hice cambios específicos para los niños colombianos, y ya después participaron 180 niños de varias zonas de Bogotá, de colegios públicos y privados, y en todos se identificaron necesidades a nivel de desarrollo simbólico. Y ya en la tercera fase de la investigación lo que hice fue diseñar un programa de intervención y aplicar la evaluación al inicio y al finalizar el año escolar, y los niños de uno de los grupos seleccionados al azar participó de la intervención en el que usé el juego de roles sociales para ver los cambios que se podían evidenciar tanto en el juego como en la función simbólica, y ya la evaluación final la hicieron otras profesionales, y tuve la posibilidad de pedir apoyo de 3 psicólogas para que ellas objetivamente observaran los videos y las respuestas de los niños, y de esa manera logramos triangular la información. Entonces esos fueron principalmente los retos de mi investigación, así a grandes rasgos. Muchísimas gracias, Claudia. Pues creo que es muy útil toda esta experiencia que nos compartes. Me parece que a los que estén pensando en ingresar a un doctorado o estén cursando ahora un doctorado, pues el conocer los retos que tuvieron personas como tú, que hicieron una investigación destacada, como Alfonso, Tere, pues les va a dar muchas pautas para poder abordar su propia formación doctoral. No sé qué nos puedas comentar respecto a esto de los 2 o 3 retos, desafíos que tú enfrentaste, Alfonso, durante todo tu proceso de formación como doctor en educación. Perdón, estaba mi micrófono desconectado. Bien, mi primer reto, bueno, fueron varios, porque sí que hay retos al hacer una investigación doctoral. Era de tipo metodológico, yo tenía carencias metodológicas, sobre todo si yo quería observar un fenómeno relativamente complejo, donde yo tenía experiencia como profesor, pero ni soy semiótico, ni soy antropólogo, ni soy sociólogo. Así que, bueno, esos cuestionamientos, y que me tengo que ir por un lado cualitativo, cuantitativo, estamos hablando de matemáticas, pero también estamos hablando de psicología educativa. El propio desarrollo de la investigación me fue tranquilizando, y ya que tenía que hacer, y además enseñando, la propia metodología y la teoría se van retroalimentando, van complementándose. Vygotsky decía que la metodología era requisito, pero también resultado. Es decir, cada quien tiene que plantear según su objetivo. El objetivo es el objetivo de la investigación, es lo que determina todo. Y bueno, el que determina la metodología. Entonces me quité de esa presión cuantitativa, cualitativa, y dije, yo tengo que observar ciertas cosas, algunas cuantitativas, sin tener que estar pensando en casarme con alguna de las 2 metodologías. Este fue el primer reto.
El segundo reto importante fue quitarme los lentes de profesor. Los que hacemos doctorados en educación somos profesores. Y el profesor al frente en el aula, pues trata de abordar todos los caminos. Somos todólogos, todos los aspectos, somos los que evaluamos, los que hacemos diseño curricular, los que hacemos la actuación pedagógica. Y digamos que nuestra actuación del profesor es en extensión, mientras que el doctorado tiene que ir en profundidad. Esto es una cosa bastante clara que hay que tener al principio, porque queremos plantear una problemática completamente global que solucione los problemas mundiales pedagógicos. Cuando un estudio doctoral tiene que ir en profundidad, es un estudio de un fenómeno pedagógico específico y concreto, en el cual hay que ir a fondo, verdaderamente hasta el fondo del fondo, ver qué se está escribiendo sobre el asunto en el último rincón del mundo y en la última revista. Entonces, ese también fue un reto, quitarse los lentes de profesor y ponérselos de investigador para ir depurando el tema. No pensar en el premio Nobel, digamos, sino, bueno, si dispongo de 15 años quizá, pero digamos, ir en profundidad en un tema específico y concreto. Precisión en el lenguaje es otro tema. Yo solía escribir poesía donde el lenguaje queda abierto a metáforas y a imágenes, y aquí esta escritura impersonal de un artículo científico es un reto. Yo conocí personas que empezaron un proyecto doctoral que se expresaban muy correctamente, con un léxico muy amplio, incluso un lenguaje florido, pero en el momento de pasar a la escritura para un artículo científico, verdaderamente era muy problemático para ellos. Una palabra usada en un sentido en un lado tendría que ser usada con el mismo sentido en otro lado, ¿no? Recuerdo un caso en una de las evaluaciones que me hicieron. Yo expresé la frase: esta afirmación se hace en el espíritu de la obra de Vygotsky. Entonces uno de los evaluadores me dijo: espíritu, eso no es una palabra científica. O bien señale desde qué teoría está diciendo espíritu, o quítela. Es decir, la precisión en el lenguaje es algo básico, era un reto también. Muy interesante. El reto de buscar información es básico para, no es un asunto trivial. Verdaderamente escudriñar todos los recursos de información. Había ciertas revistas o ciertos artículos que eran de paga, yo no estaba dispuesto a pagar ciertas cosas, pero entonces me colaba a otras instancias como metabuscadores, como Metacrawler, o bueno, Google Académico, para no ir muy lejos. Entonces, saber escudriñar e ir a los rincones para traer información, fue un reto muy interesante. Y dentro de digamos, de esos artículos ya ubicados, de esos materiales ya ubicados, otro reto importante es, bueno, por ejemplo, yo me di cuenta que en algún momento en mi computadora había 800 artículos científicos relacionados a mi tesis. No los iba a leer los 800. Entonces, más allá de la habilidad de ir al abstract, de sacar el resumen, escudriñar muy rápidamente en un artículo si está la palabra, el concepto, el autor o el libro que me interesan. La simplísima herramienta de buscar en un PDF o en una página de internet para ir a ver si en ese artículo de 30, 50, 60, 80 páginas va a estar el concepto que me interesa, el autor que me interesa. Entonces, esas habilidades, esos retos se van desarrollando sobre la marcha, porque yo no iba a tener el tiempo de leer mis 800 artículos científicos. Escudriñarlos sí, extraer información. Otro reto finalmente es la sistematización de estas citas. Voy juntando citas y cómo sistematizarlas. Un profesor
muy brillante, que es el doctor Rafael Reyes, nos recomendaba hacer, vaciar las citas en una página de Excel, cosa que me pareció muy raro al principio, pero en una página de Excel con muchos campos me permitía poner año, país, autor, variables utilizadas, tipo de metodología. Entonces, al hacer filtros en esta página de Excel, saltaba información muy importante, digamos, escuelas, ¿no? Volteé la cara y resulta que todos mis autores eran soviéticos, no estaba yo tan consciente de eso, o de escuelas francesas. Recurrencias, digamos, salía información por el hecho de sistematizar las citas y las lecturas en una hoja de Excel que se puede filtrar. Entonces fueron retos muy importantes, muy interesantes para mí, apasionantes, que cambiaron mi mentalidad muchísimo, me enseñaron muchísimo. Entonces fueron 4 años espléndidos de aprendizajes. Es lo que podría decir acerca de los retos. Muchísimas gracias, Alfonso. Pues vamos a escuchar lo que Tere Brito nos comparte en la voz de Luz del Carmen. Gracias, gracias. Bueno, en primer lugar, uno de los problemas fue encontrarme en un campo de investigación relativamente nuevo. En el estado del conocimiento del COMIE, al inicio de la investigación, aparecía ligado a otros campos. La convivencia escolar estaba poco definida en ese momento, ya que desde el propio concepto no aparecía como tal en otros idiomas, por ejemplo. Además, era escaso el abordaje de la convivencia desde una perspectiva analítica, ya que la mayor parte de los trabajos eran prescriptivos y de intervención. Este problema se fue resolviendo a la par que se iba trabajando en el estado del conocimiento del área de convivencia, disciplina y violencia en la escuela, como un campo nuevo en el que el estado de conocimiento reportado en 2013 y que mi coautora, la doctora Cecilia Fierro, me iba compartiendo. Posteriormente, la decisión de la perspectiva teórico-metodológica fue también difícil. Sabía que mi pregunta de investigación demandaba una perspectiva interaccionista, ya que el abordaje demandaba la participación de los actores en el aula, dando voz a los estudiantes y no solo desde la práctica docente. Hacía falta un abordaje teórico interaccionista a nivel sustantivo que diera luz a lo que sucede en el aula. No se veía claro el horizonte. Se fue resolviendo el problema a medida que se avanzaba en el análisis y hubo que redefinir constantemente la perspectiva teórica y las estrategias de análisis. Fue complicado transmitir a los tutores la intuición teórica de construir la perspectiva teórico-metodológica desde dos tradiciones distintas, la interaccionista y la de la sociología de la experiencia. Se me cuestionaba sobre las diferencias de origen de las teorías y yo insistía en considerar las dimensiones del concepto de la experiencia escolar, por lo que tuve que abandonar esta intuición. Sin embargo, al final lo pude recuperar después del seminario de ajuste, desde la mirada de la microsociología interaccionista. Definir las estrategias de análisis fue otra de las mayores dificultades. Hubo que trabajar los registros de muchas maneras, empleando matrices distintas, hasta dominar los diálogos de las transcripciones, y encontrar la lógica que necesitaba para responder las preguntas de investigación. También fue difícil ir dando paso a los distintos niveles de abstracción, tratando de no sobreinterpretar y ser cuidadosa de la lógica del análisis de cada sesión y del análisis de las regularidades y recurrencias de todas las sesiones observadas. Pasar de la descripción a los diferentes niveles de interpretación, sin enjuiciar a la profesora y a los estudiantes, para lo cual fue de gran utilidad ubicar siempre en situación y contexto el análisis de los momentos de desequilibrio en el aula y su abordaje. Asimismo, fue un reto establecer un diálogo con la teoría para apoyar la interpretación, cuidando en todo momento no caer en posturas de verificación, desde un trabajo inductivo-deductivo, pues la pregunta de investigación se planteó desde una postura interpretativa. A través de la formación doctoral en investigación educativa, aprendemos a participar en una comunidad científica,
en la que podemos exponer nuestras ideas a la crítica para que realmente aporten a la comprensión del campo y lo hagan avanzar. La apertura en este proceso es a veces dolorosa. Abandonar posturas teóricas que no permiten el avance de la investigación también es difícil cuando nos ha costado mucho tiempo y esfuerzo. Esto es parte de la formación. Tomar distancia de la prescripción y el juicio en la investigación educativa siempre es un reto. Y aquí termina su respuesta. Gracias. Muchísimas gracias, Luz. Pues creo que han sido aportaciones muy ricas y muy complementarias, desde el cambio de mirada, ¿verdad?, de profesor a investigador, hasta el cómo poder problematizar lo que queremos investigar, definir bien el objeto y el problema, la parte de la búsqueda y la sistematización de la información, de la articulación de teorías, ¿verdad?, para que las teorías o la teoría que uno utilice, los conceptos puedan servir a los propósitos de esa investigación, la parte metodológica, ¿no?, cómo articular y elegir adecuadamente desde la perspectiva metodológica hasta la construcción ya del diseño, el análisis que dice Tere, ¿no?, el análisis ya y la interpretación de los datos, etcétera. Entonces me parece que hay una riqueza muy grande en todo lo que nos han aportado, y para ir superando todos estos retos, pues de alguna manera el doctorado tiene diseñadas pues sus estrategias y sus diferentes espacios y procesos. Entonces la siguiente pregunta va en esa línea, como ¿cómo ayudó el programa doctoral a construir una tesis pues de la calidad que ustedes construyeron, que obtuvo premios nacionales en México? Entonces, no sé qué nos puedes compartir, Claudia, acerca de esto. ¿Cómo ves tú al programa en cuanto a lo que te aportó para poder construir una tesis de esa calidad? Sí, doctor. Yo creo que el programa de la Ibero me ayudó por el rigor científico, por los seguimientos permanentes con las retroalimentaciones, con los seminarios de evaluación, con el seminario de ajuste y por supuesto con el apoyo que recibí de parte de mi tutora, la doctora Julia. Pues ella allá en México y a veces yo aquí en Colombia, cuando tenía que hacer la actividad de campo con los niños, y yo le preguntaba y pues afortunadamente ella me respondía muy pronto, y eso me ayudaba a seguir avanzando de forma importante. También considero que fue muy valioso y muy enriquecedor la beca mixta, el apoyo de la beca mixta que recibí de parte de CONACYT, porque con esa beca tuve la maravillosa bendición de estar inmersa en un laboratorio de juego en Vilnius, Lituania, durante 4 meses con la doctora Milda y el doctor Pentti, que fueron también cotutores de esta investigación, y pues ellos son expertos en todo el tema que tiene que ver con el desarrollo infantil, el juego, y pues esa inmersión, observarlos, participar en las actividades en otro idioma, eso fue maravilloso y me aportó muchísimo para desarrollar, por ejemplo, los análisis que tenía que hacer en ese momento, y también para tener una mirada más sensible frente al desarrollo infantil. Y pues uno de los retos, volviendo otra vez a los retos, era el idioma, porque pues allá hablaban en lituano, hablaban en ruso, en polaco, muchos idiomas, y pues yo hablaba en español. Pero aquí yo creo que el juego tiene un lenguaje universal, entonces los niños me entendían y yo también los entendía, entonces fue maravillosa esa experiencia. Y pues ellos, los doctores Milda y Pentti, vieron la posibilidad también de que estuviera una semana en Finlandia con un grupo de investigación que también trabaja con la infancia y con jardines infantiles y con el juego. Entonces tuve la posibilidad de compartir los hallazgos iniciales que tenía hasta ese momento de mi investigación aquí en Colombia, y pues también de aprender acerca de lo que ellos hacían allá en Finlandia, y entonces eso me permitió y me enriqueció tanto a nivel investigativo como a nivel personal. Eso fue fundamental, y pues eso me permitió también ayudar a tener una mirada más crítica y más sensible frente
frente a los análisis que tenía que hacer de cada una de las etapas del juego de roles, porque como les mencioné desde el inicio, parecía que iban a salir varios tomos y había muchísima información. Entonces ya con esa mirada así muy específica, muy focalizada, entonces ya pude detallar y especificar esos análisis para que tuvieran una muy bonita calidad y para que aportaran también a la educación tanto en México como en Colombia. Mil gracias, Claudia. ¿Qué nos cuentas, Poncho, acerca de tu experiencia en el programa? ¿Cómo contribuyó esa experiencia a que tu tesis pues tuviera la calidad para ser reconocida a nivel nacional? Pues, déjame ver. Yo debo decir clarísimamente que cómo contribuyó el programa, contribuyó de manera sustantiva, no adjetiva, es decir, verdaderamente fundamental. Este diseño curricular que a mí se me hace exitosísimo, de tener la oportunidad de ser evaluado varias veces al año, 2 veces al año, digamos, fui evaluado, bueno, 3 años, 6 veces o 7 veces. A mí me pareció que fue una contribución excelente a la calidad de la investigación. La periodicidad de estas evaluaciones fue fundamental. La calidad de los profesores, del coordinador aquí presente también, fue sustancial. Coincido con Claudia en el asunto que el gran rigor de los profesores y de los evaluadores, evaluadores de diferentes universidades, entonces con visiones y con tradiciones diferentes, universitarias diferentes también, enriquecedora. Este rigor, acompañado de un concepto que en la Ibero es central, que a mí me encanta y siempre me ha gustado mucho, el acompañamiento. Rigor y acompañamiento. Digamos que yo me enteré de casos en otros doctorados y me parece que también en las primeras versiones, donde algún doctorando recibía comentarios duros, tipo, váyase a leer, esto es una porquería, es lo que va hasta ahorita, y váyase a leer a tal y tal autor. No tuve la desgracia de oír esas frases, porque esos evaluadores tenían el gran rigor en una mano y el acompañamiento en el otro. Este acompañamiento yo lo siento conectado con los ejercicios espirituales de los jesuitas, digamos, donde hay un director que va guiando los procesos. Entonces yo me sentí acompañado en toda la acepción de esta palabra, con toda la profundidad que tiene, y a la vez, sin abandonar por un segundo el rigor. Excelentes evaluadores que tuve, y me queda claro que la calidad del programa, que con eso se acredita, digamos, un premio a nuestras tesis, es un premio al programa, es un premio a la calidad de los profesores, a la calidad del diseño curricular que repito, me parece un triunfo. Es un diseño curricular que propicia esta calidad de las tesis. Bueno, contar con 3 o 4 doctores en cada evaluación para evaluar mi trabajo fue fundamental. Una de mis profesoras recibió a mi pequeño grupo de 4 alumnos, nos recibió, y lo recuerdo muy bien, un 12 de diciembre, justamente en estos días, en 2 días, en un día feriado, nos dedicó todo un día, fuimos a Cuernavaca, la doctora Carlota Guzmán, ese grado de calidad y de entrega tenían nuestros profesores, ¿cómo no iban a salir buenos trabajos? Es lo que puedo decir sobre esto. Muchas gracias, Alfonso. Y pues vamos a escuchar lo que nos dice la doctora Tere Brito. Adelante, Luz. Bueno, pues Tere nos comparte que fundamentalmente, con la experiencia de comités en los que por aproximación constante el programa te permite foguearte en varias habilidades
desde la comunicación oral y escrita hasta el cuestionamiento constante desde varias miradas que proporcionan elementos para darnos cuenta de la argumentación empleada. Estos comités pueden generar corresponsabilidad en el aprendizaje entre compañeros, que desde una perspectiva humanista convivencial es muy importante. No solo los tutores se preocupan del avance de sus estudiantes, sino que todos los que pertenecen a los comités y los compañeros de comités también se apoyan entre sí. La flexibilidad del programa para elegir entre algunos de los cursos o seminarios de las distintas sedes para poder orientar y profundizar en lo que mejor conviene a la propia investigación. Esto también ayuda mucho a crecer en autonomía, porque permite enfrentar una mayor diversidad de posturas y de cuestionamientos frente a la investigación propia. El seminario de ajuste me parece de vital importancia. En él se puede ubicar qué tan clara es la investigación en su estructura y en cada una de sus etapas o fases, particularmente en la fase de comunicación escrita. El compromiso con respecto a la autonomía del estudiante y la calidad con exigencia y calidez de los tutores en la lectura de los avances y las discusiones sobre los problemas que había que enfrentar fueron un soporte muy importante para la construcción de la investigación. Y aquí termina la respuesta de Tere. No sé si perdimos a Martín. No, disculpen, es que no me fijé que estaba apagado el micrófono, pero aquí estoy. Pues muchas gracias, Luz. También muy interesantes las aportaciones de todo lo que el programa fue contribuyendo a esta formación de alta calidad. Pero para cerrar, pues quisiéramos también preguntar el premio mismo. Ustedes recibieron después ya de egresar, inscribieron su tesis a concursos nacionales y obtuvieron reconocimientos. Entonces, ¿cómo impactó en la vida profesional, académica, como investigadores y también en la vida personal la obtención del premio a su investigación doctoral? Y pues vamos a empezar otra vez en el mismo orden con la doctora Claudia Jimena. Bueno, antes de mencionar el impacto del premio, yo quiero otra vez agradecer a la Ibero Puebla y a todas las sedes, al ITESO, a la Ibero del DF, al Ibero de León, a la doctora Luz, a Laura, al doctor Martín, a Norita, que está por ahí, a Belén también, a la doctora Isabel Rollo Sorrosal, que también fue una persona muy especial desde que llegué a Puebla, porque ella fue quien me recibió junto con Luz y el doctor Eduardo Almeida, y ellos me evaluaron cuando llegué al programa. Entonces creo que desde ahí como que empezaron a impactarme a nivel personal y también a nivel profesional. Entonces por eso quiero iniciar con esos agradecimientos. Y también porque estar en otro país tiene muchas implicaciones y también retos. Entonces, cambiar de país, cambiar de ciudad, de la cultura. Entonces, sentí una acogida muy bonita desde el inicio mismo de parte también del doctor Martín, a quien agradezco de todo corazón, porque conozco a su familia, a Gaby, a sus hijas, y también a los de la UPAEP, y también se constituyeron como en un equipo importante que me ayudó durante las estancias que tenía allá en Puebla. Entonces, por eso es que les agradezco mucho a todos. Bueno, el doctorado de la Ibero transformó mi vida en todo el sentido de la palabra, tanto en el ámbito investigativo como personal, porque me dio la oportunidad de atravesar fronteras, diferentes latitudes con el apoyo de la beca CONACYT, ir de Colombia a México, luego a Moscú, porque allá también hice una estancia corta de inmersión con investigadores que también abordaban sus tesis doctorales desde el enfoque histórico-cultural. En Lituania también, como les mencioné, en Finlandia, y allá tuve la posibilidad de aprender acerca de la vida misma y también de la cultura de esos bellos países. Pues todos quedaron en mi corazón, y pues cuando estaba en Lituania no me quería regresar. Eso también pasó.
Y eso permitió también que se impactaran muchas acciones y la forma en que yo veía la vida. Y pues con la llegada del premio, que considero que fue una bendición, porque pues yo no esperaba el premio, entonces eso me motivó a continuar ofreciendo experiencias enriquecedoras para la niñez, y de manera particular me refiero al desarrollo de investigaciones relacionadas con las formaciones psicológicas, para que de esa manera los niños en diferentes condiciones de vulnerabilidad, tanto social como a nivel de discapacidad, como que tengan también la posibilidad de desarrollar esas habilidades que necesitan en ese momento específico y particular de su vida, porque eso también los marca. Entonces, como yo tuve la posibilidad y la bendición de atravesar fronteras y de tener tantas oportunidades, entonces pues yo también quiero que los niños que viven en estas condiciones también tengan muchas posibilidades. Entonces así me el premio, y pues también me ayudó a generar una nueva investigación que ahora hace parte del postdoc, que tiene que ver con un poquito algunos de los hallazgos de la investigación del doctorado, pero ahorita es ya imaginación narrativa creadora, en donde hay nuevas sorpresas que pronto empezaremos a compartir, y pues de esa manera los niños creo que también aprenden a desarrollar muchas habilidades para convivir más pacíficamente, para ser mejores ciudadanos, para reflexionar respecto a lo que dicen y hacen, y para imaginar el mundo interior del otro, que es una habilidad que está muy descuidada. Entonces, si los niños aprenden a imaginar lo que sucede en el mundo interior del otro, en el corazón del otro, entonces son más cuidadosos y delicados con lo que hacen. Entonces, eso hizo el premio, me ayudó a tener una perspectiva más comprometida con la niñez, para seguir haciendo aportaciones y para ayudar a que los niños tengan condiciones de vida en las condiciones en las que se encuentran. Muchísimas gracias, Claudia. Poncho, el premio Silvia Macotela, en tu caso, que es el mismo que ganó Claudia, ¿qué aportó después de ya a tu trayectoria profesional personal? Sí, fíjate que siguiendo el esquema de Claudia, también quisiera hacer unos agradecimientos. Aquí están presentes en este panel seguramente, bueno, está el doctor Eduardo Almeida. Qué bueno que Claudia mencionó a Isabel Rollo, en paz descanse. Y una tercera persona que me ayudó mucho, porque me preguntaba dónde me veía en los pasillos de la universidad, igual con Eduardo y con muchas personas. ¿Cómo vas con tu tesis? Con esa sola pregunta en los pasillos cuando nos cruzábamos por allá en la universidad, y el esfuerzo de síntesis que tenía que hacer yo para platicar mi tesis doctoral en 2 minutos y en términos coloquiales, me ayudó mucho. Pero todos mis compañeros también, que seguramente estarán algunos viendo este panel, esta experiencia tan agradable de viajar con ellos a Guadalajara, a León, a México, verdaderamente la palabra que yo más tenía en la boca cuando terminó mi examen doctoral fue gracias, gracias a todo, gracias a la vida por la experiencia maravillosa de hacer un doctorado con esas personas rodeándonos, ayudándonos e impulsándonos. Bueno, no podría dejar de decir esto. En lo profesional, el premio en lo profesional me viene a dar como una confirmación que mi postura como profesor de 32 años iba por buen camino, que fue evolucionando, aprendiendo de todos los demás. Una confirmación de esa postura que va uno trabajando y evolucionando. El premio también confirma la calidad del doctorado. A mí me queda claro que el premio no es mío solamente, por todos los factores que he señalado.
Es un premio también al programa, al diseño curricular, a los profesores. En fin, el posicionamiento que tendría la Ibero, el sistema Ibero en el país. Cuando vamos a unos congresos a publicar artículos, digamos, el nombre de la Ibero está ahí, el nombre del doctorado, el programa del doctorado, pues son contribuciones importantes del premio. En lo personal, bueno, una satisfacción enorme. El día que me llegó el aviso por correo electrónico a mi computadora, salí a caminar a la universidad en silencio, flotando, sin tocar el piso. Bueno, una satisfacción verdaderamente enorme. Lamentablemente, un problema de salud muy fuerte que se me presentó justo al terminar el doctorado me impidió ir a los congresos que yo quería. Yo me apoyé mucho en una revista específica de psicología de Rusia, era asiática y soviética. Mi sueño era llevar un artículo, publicar un artículo en esa revista y en otras más. Bueno, mi situación de salud me cortó esas aspiraciones. Tuve que retirarme de mi carrera académica tan amada por mí. Entonces, bueno, lamento un poco no haber tenido esa proyección que pude haber tenido, porque aparte no estoy en una institución en este momento. De cualquier manera, mi tesis está en el repositorio del sistema Ibero, en ITESO y en el sistema, está accesible en Internet, y ya he tenido esa satisfacción que me han citado, justamente en Colombia, en 2 tesis de maestría en Colombia fue muy satisfactorio para mí. Espero que más adelante también pueda, amparado en el premio, ser citado en otros trabajos. Bueno, esa sería la repercusión del premio, aparte de una infinita satisfacción que, bueno, que no se acaba. Es una cosa muy, muy importante, donde repito la importancia que tiene el programa de doctorado en esos premios. Por supuesto que hay un esfuerzo personal, una historia personal, pero es fundamental el apoyo de la buena calidad del doctorado. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Alfonso. Y pues cerraríamos con Tere Brito. Luz, adelante, y les pido que vayan pues en el chat poniendo sus comentarios, preguntas para los panelistas, para que demos un tiempo para responderlas. Muy bien, gracias, Martín. Bueno, pues Tere nos contesta esta pregunta. Dice, el premio en particular me dio una enorme satisfacción a nivel personal. Me dio seguridad y autonomía en las propias investigaciones y me representa una responsabilidad de continuar mi labor investigativa, ya que costó mucho trabajo. Hubo un gran esfuerzo y sacrificio compartido con mi familia, con la universidad que me dio la beca y el apoyo de compañeros de trabajo, así como muchas conversaciones de pasillo con colegas con quienes comentaba mis dudas, miedos y avances. Recibir el premio ha sido una oportunidad de aceptar con humildad que tengo no solo la capacidad, sino también la responsabilidad de analizar algunos de los problemas educativos e impactar en ellos de manera positiva desde los frentes que se vayan presentando. Más allá del premio, para mí ha sido importante la oportunidad de hacer un doctorado de calidad que me ha permitido ir desarrollando mayor conciencia en mi quehacer docente y acompañar a otros profesores para comprender a su vez su práctica docente situada y en contexto, a través de talleres de convivencia en el aula. Al mismo tiempo, el doctorado también me ha llevado a procesos de mayor comprensión y profundidad en aspectos metodológicos que repercuten en las clases de metodología y el acompañamiento de trabajos terminales de licenciatura y en tesis de posgrado. Sobre todo, me parece que el programa que cursé, por el cual obtuve el premio, me permitió conocer la realidad educativa del país de manera rigurosa y a la vez sensible a las problemáticas sociales con rostros específicos, aspectos que uno nunca debe dejar de considerar en el desempeño profesional.
Finalmente, reconozco a quienes me acompañaron de manera más cercana en el proceso. Por supuesto, a mi tutor, el doctor Eduardo Almeida, a nuestra querida Isabel Rollo, a la doctora Berta Fortul y a la doctora Cecilia Fierro. Gracias por su acompañamiento. Y aquí termina. Gracias. Pues muchísimas gracias, Luz, y qué bueno que todos recordaron también a nuestra querida Isabel Rollo, la coordinadora fundadora, la impulsora del proyecto del doctorado interinstitucional en educación. Y pues en el chat, si hubiera algún comentario, alguna pregunta para los panelistas, ya sea dirigida a alguno en especial o en general para quien quiera contestarla, o algún comentario. Hay muchas de reconocimiento por el recuerdo a Isabel, a los tres, y al doctorado, por supuesto. Aquí hay uno de Tere Galicia que dice, desde su experiencia en este contexto de pandemia, ¿cuál podría ser el aporte de sus trabajos de doctorado? Una pregunta muy interesante. Esta es una pregunta. Laura Bárcenas pregunta también cómo fue que decidieron meter su tesis a estas convocatorias. Entonces, pues no sé, alguno de los dos que quiera contestar, ya sea las dos preguntas o la que quieran de las dos. La de Tere Galicia es, en este contexto de pandemia, ¿cuál puede ser el aporte de su investigación doctoral? Y la de Laura es, ¿por qué decidieron meter su tesis a las convocatorias de estos certámenes? Bueno, yo creo que respondiendo a la primera pregunta, ¿cómo aporta mi tesis en este momento tan crítico de pandemia? Pues yo tenía la posibilidad, yo soy fonoaudióloga, yo tengo consultorio particular y yo veo niños de forma presencial y también online. Entonces, mi investigación está dirigida en este momento específicamente a ayudar a los papás, asesorar a los papás de los niños para que los niños se vinculen con ellos de una manera especial, porque como ahora todo es online, entonces han tenido como dificultades para relacionarse y han tenido cambios de comportamiento, dificultades en la gestión de emociones. Entonces, a través de, por ejemplo, de las reuniones online, entonces es posible apoyar a los papás para que ellos reconozcan la importancia, por ejemplo, que tiene el juego. Y a través del juego, los papás se relacionan con los niños de una manera muy especial y eso aporta en ese vínculo y ayuda a que los niños tengan una perspectiva diferente de la vida en este momento de crisis y de pandemia. Entonces, de esa manera ha aportado en este momento, yo creo que mi investigación a los niños y más a las familias. Y en las instituciones educativas, pues con las maestras, para que las maestras también puedan apoyar a los niños en sus casas con actividades de juego. Y cómo decidimos incluir la tesis en las convocatorias, pues por invitación de las coordinadoras. Entonces, por eso, pues yo personalmente tomé la decisión de subir todos los requisitos a la convocatoria de Silvia Macotela. Y fue una bendición grande, como les mencioné antes, y pues el premio me lo dieron en un momento crítico también en México, porque en ese momento se presentó el temblor y yo viajaba al día siguiente. Entonces se hicieron unos cambios especiales y tuve la posibilidad de viajar como en octubre, como que el premio era en septiembre, y en octubre ya estuve en México y me acompañó Tere, que también quiero mucho, y fue muy especial, y entonces fue un momento así muy agradable para recibir ese reconocimiento, que también creo que es de la Ibero y de los niños tanto de Colombia como de México que participaron en la investigación.
Muchas gracias, Claudia. No sé si, Alfonso, quisieras comentar algo de alguna de estas dos preguntas. Tenemos también ya más participaciones, pero adelante, adelante. Sí, sí, con gusto. Bueno, yo siento que la educación es un asunto que llegó para quedarse, no vamos a regresar a un asunto presencial 100%, aún si regresáramos a un híbrido me parece que es lo que sucederá. Cobra muchísima importancia todo lo que tenga que ver con tecnología, como comunicación a distancia. Decía Arthur Schopenhauer, el filósofo alemán, que comprender algo es representarlo, poder representarlo. Y me parece que, bueno, es innegable la potencialidad de las computadoras para hacernos representar el conocimiento en muchas formas dinámicas, interactivas, muy poderosas. Me parece que, bueno, entonces en la pandemia y más allá de ella, la educación virtual será fundamental y la capacidad de las computadoras será verdaderamente única. Por supuesto, yo estoy muy consciente de la necesidad del cara a cara, profesor, aprendices, estudiantes, de la interacción social entre los alumnos, pero bueno, parece que no vamos a regresar a cuando nosotros estábamos en la escuela al 100%. Entonces, me parece que estas aportaciones que tienen que ver con usos de tecnología pues van a ser centrales. En cuanto a por qué metí mi tesis a concurso, no lo tengo muy claro en este momento, pero en lo personal yo me muevo por intuiciones, por corazonadas. Yo no tenía ninguna idea de hacer un doctorado, sin embargo me llegó una corazonada momentánea y ahí estuve. Y para el premio también lo metí, y no solamente el premio, sino también lo metí como libro, mi tesis está editada por ahí, se puede conseguir en Amazon y esas plataformas. Por intuiciones, en realidad no tenían una programación clara, viendo en retrospectiva en mi vida, tengo que seguir mis intuiciones y tiempo después, en retrospectiva, agradecer siempre ese tipo de experiencias maravillosas. Considero el doctorado como una experiencia verdaderamente maravillosa. La tercera pregunta, ¿cuál era, Martín? Bueno, había estas dos, pero aprovecho ya que estás aquí en pantalla para hacerte la tercera que llegó después, la doctora Julia Solovieva, quien me da mucho gusto saludar y que esté por aquí, que fue directora de tesis precisamente de Claudia Jimena, ya la ha mencionado. Ella pues mandó felicitaciones para el programa, pero también hace una pregunta a los dos que dice cuáles serían sus tres principales consejos para los que están cursando el doctorado ahora o para los que deseen entrar en el futuro al doctorado. Bueno, a los que deseen entrar, será la mejor decisión profesional y también de vida. Yo creo que es una experiencia de aprendizajes para la vida maravillosos. Que no se lo pierdan. No sé si tengo otros dos consejos, pero la profundidad de la experiencia de un doctorado, el conocerse a sí mismo, la oportunidad de conocer sus capacidades, las capacidades insospechadas también, no solamente las conocidas, sino las insospechadas, una oportunidad de crecimiento personal único. Dije personal, no solamente profesional, porque yo lo afirmo esto con mi experiencia única, mi experiencia personal. No llego a 3 consejos, es un solo consejo. Hagan el doctorado, porque es una experiencia, ya dije maravillosa varias veces, pero la voy a volver a decir, enriquecedora a lo más en todos los campos.
Muchas gracias, Alfonso. No sé si, Claudia, quisieras comentar algo, 3 consejos que le dieras a los que van a ingresar o a los que ya están. Sí, consejos, la perseverancia en el cumplimiento de metas, planear acciones cada día, o sea, cada día es importante avanzar. Algunos días se avanza más que otros por muchas circunstancias personales, profesionales e investigativas. Entonces, ese sería el segundo. Y también como tener la proyección de aportar y entregar con el corazón de la mejor manera lo mejor de cada uno, para que de esa forma eso que se hace tenga impacto en el otro, a nivel teórico, a nivel metodológico y también a nivel práctico. Entonces yo creo que esas serían las recomendaciones más importantes. Entregar todo y hacer todo con el corazón, con amor y alegría, así lleguen dificultades que siempre llegan durante la consecución del proyecto de investigación. La perseverancia es fundamental y cada día avanzar algo, cada día hacer algo. En el documento escribir porque cuando uno escribe, uno ve el texto y se vuelve más reflexivo respecto a lo que hizo y también respecto a lo que va escribiendo. Entonces, digamos que se escribe hoy, dentro de un mes se vuelve a revisar o una semana, entonces ya uno tiene una mirada diferente y poco a poco el documento va cambiando, se va transformando y eso hace que, pues, que al final el documento tenga excelente calidad, porque la escritura no es un proceso sencillo, sino es un proceso que requiere tiempo y dedicación para que al final salga un producto y un proceso de excelente calidad a nivel escritural también. Muy bien, muchas gracias, Claudia. Pues Luz, tú me indicas, todavía hay por ahí un par de intervenciones más, pero estamos ya 7 minutos desfasados del programa, entonces tú me indicas si todavía hay oportunidad o pasamos a lo siguiente. Pues, no sé, Martín, si alguien puede contestar así rapidísimo para que no se vayan sin respuesta estas preguntas, estas únicas 2, ¿te parece bien? Exacto. Ya. Bueno, entonces, muy sintéticamente, a lo mejor una cada quien, planteo las 2 y cada quien escoja una. Una es de Víctor Vázquez, que también saludos. Dice, narraron de manera positiva la importancia de la estructura, el seguimiento, de tutor-tutora, los cotutores, etcétera, pero ¿qué papel juega la irreverencia también, el riesgo, el romper las normas o el arriesgarse a ir más allá de lo establecido en la construcción del conocimiento en el doctorado? Y la otra es, se habla mucho de Ale Cisneros, se habla mucho de los tutores y del programa de los compañeros, pero ¿qué otros soportes tuvieron durante el doctorado? Pues cada quien escoja una y muy, muy rápida respuesta, por. Me gustaría, a mí me gustaría tomar la primera. Ok. Esto sí, digamos, hay estructura, pero esto no quiere decir que no haya libertad. Aunque una investigación científica es un asunto tremendamente sistemático y usa metodologías, la génesis de una investigación es una corazonada, es un asunto que antes de la ciencia todavía. Claro que se toma, digamos, la sistematización de lo que uno ya conoce, es un doctorado, pero arranca con una intuición, con un melate que por aquí hay una relación que puede explotar. Entonces hay una libertad, y esa libertad se respetó en todo momento, digamos, esta estructura y el rigor fueron para el desarrollo y para la evaluación del proyecto, pero no para cercenar ideas y libertades. El apoyo que recibimos incluyó también esa libertad. Gracias. Muchas gracias, Alfonso. Pues finalmente también muy breve, Claudia, sobre los otros soportes que tuvieron durante el proceso. Bueno, personalmente otros de los soportes fueron mi familia aquí en Colombia, que me animaba también a seguir avanzando pues en la meta que me había planteado. También la vida espiritual fue un soporte así fundamental.
Entonces yo frecuentemente, a veces estaba en casa con Norita y su familia, o me hospedaba en un hotel que quedaba cerquita a la catedral, entonces tenía la posibilidad de visitar la catedral todos los días, o la capillita de la Virgen del Rosario. Entonces esa parte también se constituyó en un soporte muy importante para la consecución de todo el programa del doctorado. Pues muchísimas gracias, Claudia, muchas gracias, Alfonso, y también pues a distancia muchas gracias a Tere Brito por lo que nos aportó por escrito, y gracias nuevamente Luz del Carmen por la invitación para moderar. Ha sido un placer escucharles y estar con ustedes esta tarde. Y pues damos paso al siguiente punto del programa de hoy. Sí, muchas gracias Claudia, Alfonso, Martín. Nos da gusto que sigas queriendo estar con nosotros y te seguiremos invitando en el programa. Tenemos con nosotros a nuestra directora general académica, la doctora Lilia Vélez, quien nos va a dirigir unas palabras por motivo del aniversario. No se vayan, tenemos que brindar. Preparen su copa para los que no la tienen todavía. Y bueno, pues una vez más agradezco a Martín y espero que Lilia nos comparta algunas reflexiones. Muchas gracias, Luz. Muy buenas tardes a todas y a todos. Una disculpa antes que nada por no poderme incorporar antes, pero tuvimos una asamblea y una sesión de Consejo de Rectoría y vengo justo saliendo. Entonces, pues solamente quería no poder estar con ustedes y poder, primero que nada, reconocer el trabajo y felicitarlo, felicitar a todo el equipo del claustro de educación, del Departamento de Humanidades, y bueno, a todos los que han estado previamente en el doctorado interinstitucional en educación y en su antecedente el doctorado en educación, por supuesto al doctor López Calva, a nuestros estudiantes, a nuestros profesores y profesoras de otras instituciones que también apoyan y colaboran al doctorado. Entonces, pues primero que nada eso, felicitarlos, reconocer el trabajo que se ha hecho. Los programas, como el caso del doctorado interinstitucional en educación, que son programas de alta calidad, pues requieren una dedicación especial. Evidentemente la universidad pues ofrece programas en los que todos pretendemos pues alcanzar objetivos de calidad, pretendemos que nuestros estudiantes, que nuestros egresados pues sean hombres y mujeres capaces de resolver problemas, que tengan las competencias adecuadas para poder pues colaborar y poder, digamos, aportar soluciones, en este caso en el campo educativo. Sin embargo, un doctorado como este pues requiere siempre una mayor dedicación, un mayor esfuerzo, no solamente para el equipo que lo sostiene. Y ahí pues reconozco mucho el trabajo tanto de Luz del Carmen y previamente con el trabajo de Laura, que han estado, y los anteriores directores y directoras, porque me parece que es una atención especial la que requieren estos programas de alta calidad que están reconocidos en el padrón de CONACYT. Y en el caso de los estudiantes también, siempre un programa de doctorado pues implica un esfuerzo, implica por supuesto pues casi 4 años de dedicación, en este caso de dedicación de tiempo completo prácticamente, para poder alcanzar los objetivos y pues presentar un proyecto de tesis que sea pues lo suficientemente, digamos, sólido para poder obtener el grado. Entonces, esto es lo primero que querría decir, la importancia de este doctorado en la Universidad Iberoamericana. Creo que es muy importante porque ha guiado los esfuerzos de otros programas que hoy están en el PNPC y nos ha ayudado en ese proceso. Por otro lado, solamente quisiera comentar que justo en el momento en los momentos previos en los que estábamos en Consejo de Rectoría, pues hacíamos un recuento de lo que ha sido este año y no quisiera dejar de comentarlo porque pues ha sido un año particularmente complejo para todo mundo, pero para las instituciones de educación y de educación superior pues ha sido un reto enorme, no es la excepción la Ibero Puebla. Evidentemente tuvimos que hacer un muy rápido de transición a esta modalidad virtual en la que hoy nos encontramos.
y hemos tenido nuestros procedimientos, hemos tenido que adaptar incluso pues nuestra propia cultura, nuestra forma de entender las cosas para poder, pues poder continuar con nuestros esfuerzos educativos y lograr los objetivos institucionales. En ese sentido, me parece relevante hoy, en el aniversario número 15 del doctorado, plantear la necesidad de que haya más expertos en educación en México. Me parece que uno de los grandes retos que tenemos hoy en nuestro país, pero que además seguramente se agravará con la pandemia, pues es precisamente el mejorar los niveles de educación, el poder impactar no solamente en el tema de la cobertura, que sería el primer gran reto, el tema de la cobertura en materia de educación, sino el tema de la calidad. Entonces, hoy más que nunca, con este retraso del que ya nos han hablado, por ejemplo, la UNESCO, de cuánto implicará en términos de retraso educativo esta pandemia, sino de los nuevos retos que surgieron a lo largo de este año, ¿no? Que nos han mostrado pues, nuestras vulnerabilidades, nuestras debilidades, también nuestras fortalezas. Me parece que hoy más que nunca necesitamos de expertos que sean capaces de proponer políticas públicas en materia de educación, que sean capaces de proponer estrategias de enseñanza-aprendizaje, que sean capaces de pues conocer, analizar modalidades innovadoras, que sean capaces de explicarnos a los demás cómo podemos utilizar la tecnología para mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje. Entonces, creo que más que nunca este doctorado es muy pertinente. Creo que enfrentamos un reto enorme en el país, frente a un reto que viene desde hace muchos años, pero que hoy sin duda se ha ahondado. Entonces, pues yo quisiera felicitarlos y agradecerles pues la confianza, el trabajo en el doctorado y pues felicitar a todos los egresados que tenemos en estos 15 años, 124 egresados a nivel interinstitucional y 35 egresados que tenemos en Puebla. Entonces, creo que eso es muy significativo y bueno, pues solamente felicitarlos, decirles que la universidad está comprometida con el doctorado, por supuesto, y con la creación de nuevos programas también que tengan que ver precisamente con la educación y con lograr mejores, digamos, mejores alternativas para nuestro país y para otros lugares. Entonces, muchas gracias a Luz, muchas gracias a Pepe Sánchez Carbó, el director del Departamento de Humanidades, y pues muchas gracias a todo el claustro y a ustedes por la confianza y muchas felicidades. Muchas gracias, Lilia. Pues bueno, estamos sobre el tiempo y entonces solo quisiera que brindáramos por los 15 años y que celebremos además la noticia de que nos renovaron, estamos renovados como programa consolidado en el Padrón Nacional de Posgrados de Calidad de CONACYT por otros 5 años. Nos da mucho gusto porque esto va a permitir que tengamos más estudiantes con beca, 5 años más, otras 2 generaciones más al menos, y por supuesto nos vamos a preparar para volver a hacerlo en 5 años más, con mejores resultados. Así es que, bueno, preparen su copa, por favor, vamos a brindar por los 15 años. Eso, muy bien. Felicidades a toda la comunidad del doctorado. Y bueno, aprovechamos también para desearles unas felices vacaciones, unas felices fiestas. Nos seguiremos encontrando, aunque sea a través de la pantalla por lo pronto. Felicidades, sí. Gracias. Felicidades. Salud. Salud.